Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Moncada, soy del grupo Quinto B y hoy les voy a hablar acerca de las etimologías grecolatinas que hemos estado viendo a lo largo de este semestre. Vamos a empezar con la definición de etimología. La palabra etimología se compone de dos vocablos griegos, a saber, los cuales significan verdad y estudio o tratado respectivamente. Esta traducción para fines académicos puede ser tomada como una ciencia que estudia el verdadero significado y origen de las palabras. Como segundo tema vimos las ciencias auxiliares, que esto se refiere que existiendo una infinidad de lenguas es necesario establecer un origen común y que de esto se encarga la lingüística, de establecer relaciones dependiendo de la familia a la que pertenecen, como la naturaleza, etc. El tercer tema que vimos fueron las clasificaciones lingüísticas. Se refiere a que nos dice que en el mundo hay más de 7000 lenguas que los que la habitan, las hablan. En el español las hablan millones de personas, mientras que el tailandés, el taiwanés, como son lenguas no muy habladas, las pueden hablar menos personas. Pero lo que es el inglés y el chino también son muy hablados. Este tema se divide en varias raíces. La primera raíz es la fragmentación lingüística, que a esta se le conoce como una fragmentación lingüística a la consecuencia de la evolución histórica. A esto se refiere a que como va pasando el tiempo, también van cambiando muchas palabras, etc. El segundo es el idioma, que se denomina como una lengua específica de una comunidad determinada que se caracteriza por estar fuertemente diferenciada de las demás. Como tercero es la lengua, que es el conjunto establecido de sonidos articulados que sirve a una comunidad humana dada para comunicarse entre sí mensajes esencialmente complejos. Como cuarta es el habla. El habla es una forma peculiar de usar el lenguaje en una región determinada o en un determinado grupo social. Como quinto son los dialectos. Los dialectos son un sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación frente a otros de origen común. Y para terminar este tema, tenemos la lengua viva y la lengua muerta. Las lenguas muertas ya no son un vehículo de transmisión oral o escrito de comunicación, aunque puedan existir testimonios de las mismas a pequeña escala. Mientras que las lenguas vivas, por el contrario, son aquellas que siguen presentando una utilidad para determinado pueblo o nación, ya que se encuentran en una vida social y cultural de las mismas. Como cuarto tema, vimos la familia lingüística indoeuropea. La palabra indoeuropeo, proviene del vocablo griego indio, que la verdad no sé cómo se pronuncia en griego, pero es de la India, y del vocablo latino de Europa. Los lingüistas acuñan dicho término para referirse a un grupo de lenguas cuyos territorios abarcan desde la Europa a la India. Como cuarto tema vimos el origen del latín. A esto nos dice que en la antigüedad, en los primeros siglos de existencia de Roma, desde su fundamentación, al principios del siglo IV a.C., el latín era una lengua rudimentaria y que después del periodo de dominación etrusca y la invasión de Galos en el 390 a.C., Roma se fue extendiendo mucho a Italia. Para terminar, tenemos el latín vulgar, que es una lengua en continua evolución y con diferencias dialectales entre las regiones de la misma Italia. Después tenemos el latín culto, que fue una lengua que transmitió todo el legado cultural romano y se distingue en 8 etapas. La primera es la arcádico, que fue en el siglo III y II a.C.
Y la segunda fue el clásico, que fue en el siglo I antes de Cristo, en la Edad de Oro. Después fue el postclásico, que fue en el siglo II después de Cristo, que fue donde la literatura latina, es decir, la lengua barroca, volvió. Después sigue el latín tardío, que fue en el siglo III y IV después de Cristo, que los de la iglesia se preocupaban por escribir un latín más literario. Después el latín medieval, que fue un latín literario que se refugia en la iglesia y se convirtió en un vehículo de comunicación universal. Después sigue el latín renacentista, que fue donde el latín cobró de nuevo fianza. Después el latín científico, que fue en el siglo XVIII, y uno de los autores fue Newton, Spinoza y Leibniz. Y para terminar fue el latín eclesiástico, que sigue siendo hoy en día la lengua oficial de la iglesia. Muchas gracias por todo. Fue un gusto haber tenido esta clase. Siento que aprendí mucho y nos vemos hasta la próxima.